desvanecer la esencia del propósito del reino de los cielos. Es decir, nosotros, usted sabe, usted y yo somos parte de esta congregación y Dios nos ha hablado y nos dijo que la visión debe de ser un crecimiento constante y continuo. Y eso significa, queridos hermanos, que esta iglesia no debe de ser pensada para decenas, centenas, ¿verdad?, ni millares, sino que debe de tener una mentalidad totalmente abierta, de pensar que cuando hablamos de multitudes no significa ser una iglesia con un auditorio para 10,000, 50,000, 30,000, sino significa que donde quiera que tú estés, el reino de los cielos pueda llegar. Eso es ser una iglesia de multitudes. Pero si usted está de acuerdo, cuando hablamos de iglesia de multitudes, casi siempre visualizamos una mega iglesia, un megatemplo. Y pensar que un megatemplo está cumpliendo con la esencia. Pero usted puede, y esta es la razón por la que compartí este tema, porque es muy importante entender que en el crecimiento se puede diluir esta verdad y engañarnos a nosotros mismos pensando que si somos una congregación grande estamos cumpliendo con el deseo de Dios de establecer su reino. Pero le voy a decir algo, a veces mientras las iglesias más grandes son, menos responsabilidad y compromiso hay de la gente. ¿Lo repito? Es como los partidos de fútbol, los que están en la banca cuando ganan, ¿qué dicen? Ganamos. Dicen, ¿ganamos, Kimosabi? Si tú estabas en la banca. Y a veces así hay cristianos en las iglesias que crecen, ¿verdad? Y dicen, nuestra iglesia es grande, pero no hacen nada para que crezca. No evangelizan, no paternizan a nadie, no se desvelan por nadie, no cuidan de nadie, no colaboran con nada. Pero a la hora que la iglesia crece, le dicen, oye, ¿dónde vas? A esa iglesia y está muy grande. Nuestra iglesia es grande, dice. Cristianos de la banca, dígale, yo no soy cristiano de la banca, hermano. Entonces, entender que una iglesia de multitudes, entender cómo funciona es muy importante. Por eso hablamos de Abraham, Isaac y de Jacob. Y yo quiero leer solo una vez más el pasaje de Génesis. Y esta mañana voy a hablar ahora de la paternidad, porque yo lo dije hace 15 días. La idea de multitudes para establecer el reino de Dios sobre la tierra, prometida o hablada a Abraham, estaba diseñada a través de la paternidad. Y la paternidad tiene por lo menos dos factores o elementos primordiales: el padre y ¿quién más? El hijo. Nadie puede decir que es padre si no tiene hijos. Nadie puede decir que es hijo si no tiene un padre. Y hay algunas cosas muy importantes de estas desde estas dos aristas que tenemos que considerar al respecto. Así que vamos a leer lo que encontramos. Permítame. En Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor habla a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y luego les voy a leer el 17, 5 al 11. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Ponga atención a eso. Es muy común que cuando Dios te habla de una bendición, cuando Dios nos habla de una bendición, la queramos acaparar. Dios le está diciendo a Abraham: te voy a bendecir y haré de ti una nación, ¿qué? Pero al final le dice, ¿para qué va a hacer eso? Le dice, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra.
Es muy importante saber que cuando Dios te bendice, no te debes desligar de la realidad del reino de los cielos. Por eso cuando alguien es bendecido o prosperado en algo, o es enriquecido inclusive, tiene éxito en la empresa, en el trabajo, en la profesión, ¿verdad? Se le abren las puertas, genera oportunidades, acumula bienes, y se olvidan de para qué es esa bendición. Entonces, como diríamos en México, ya se amoló la cosa. Y por eso hay cristianos que tienen, ¿verdad?, pero se olvidan que Dios les dio no solo para ellos, sino que el propósito final de Dios es: a través de lo que hago en ti, quiero bendecir a otros. Y eso es lo que tiene que entender un cristiano, y un cristiano que es parte de una dinámica clara de ser una iglesia, según el deseo de Dios, de multitudes. ¿Me explico? ¿Vamos a crecer? Sí. ¿Vamos a prosperar? Sí. ¿Para qué? ¿Para ser conocidos? No, eso no es lo que importa. El nombre RBDF no importa. Lo que importa es publicar el nombre de Jesús, la obra de Jesús, la realidad de Jesucristo. Eso es lo que debe de importarle para todo creyente. No es claro, es importante para saber a dónde vas y a qué grupo en el cuerpo de Cristo perteneces, pero no es buscar la fama de alguien o de algo, sino es que el reino de los cielos se establezca y se manifieste. Así que entonces, cuando Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir con la finalidad de bendecir a cada familia de la tierra, lo que le está diciendo es: esta bendición va a llegar a través de algo que voy a hacer en ti. ¿Qué es lo que voy a hacer en ti? Voy a cambiar tu situación, porque en ese momento él no tenía hijos. Y entonces más adelante en el capítulo 17, 5 al 11, ya no lo leeremos, solo se lo menciono, 17, 5 al 11, el Señor es cuando le cambia el nombre, le dice: ya no será más tu nombre Abraham, sino que ahora serás Abraham, ¿verdad? Porque serás padre. Y esa es la palabra clave: padre de mucha gente. ¿Cómo iba Dios a bendecir a las familias de la tierra? ¿Cómo iba a ser notable su reino entre los hombres? A través de cambiar la vida de un hombre conocido como el padre de la fe, y que su vida saldría de esterilidad para convertirse en padre. Ahora, yo le decía hace 15 días, ¿Abraham fue el padre de todos de todo el pueblo de Israel? No, él no los engendró. ¿Cuántos engendró? Uno. Fíjese qué importante es entender la dinámica de las multitudes, porque a veces queremos acaparar todo y queremos ser padre de todo mundo. Pero el Señor le dijo a Abraham: tú serás padre de multitudes a través de un solo hijo. ¿Me explico? Eso me habla a mí de la importancia de poder ser un buen padre para pocos, pero que en esos pocos se irán reproduciendo calidad de hijos de Dios para amar, seguir, servir a Dios, conocerle, y luego sus hijos lo mismo, y sus hijos lo mismo, y sus hijos lo mismo. Y entonces en el linaje tú vas a aparecer como el padre, es decir, como el primero, aunque no eres el que engendró a todos, pero en ti estaban todos ellos a través del primer hijo que tuviste. ¿Me explico? Es como la parte natural, ¿verdad? Los hijos de mis hijos estaban en mí y en mi esposa. Es decir, los genes que Dios puso en mí y en mi esposa ahora se manifiestan en mis hijos, pero en ellos, cuando tengan sus hijos, salieron realmente de lo que yo tenía, a su vez de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, hasta llegar, ¿verdad?, al primero de la línea generacional. Y desde ahí, aunque él ya no está, desde ahí había esa genética. Entonces, la paternidad es el elemento clave para desarrollar el plan de Dios para que su reino se establezca. Paternidad no es, porque a veces la paternidad, hermanos, espiritual, es mal entendida. Hay abusos, ¿verdad? Se distorsiona el asunto de la paternidad. La gente quiere que se le llame padre. Yo le digo a los líderes: no esperen que la gente les digan padres, ustedes compórtense como padres. ¿Me explico? Pero no necesitas que nadie te diga: Padre mío, ¿verdad? Que nadie venga y te bese la mano: Padre.
Bueno, a mí a veces la gente me dice padre, pero porque se equivocan. O sea, es decir, trae la costumbre de cuando andaban en otras ligas, ¿verdad? Pero yo no necesito que me digan padre. Yo lo que necesito es comportarme como padre. ¿Me explico? Porque esa es mi responsabilidad. No necesito. Tampoco yo puedo decirle hijos a los que he engendrado. Claro que puedo decirles hijos. Ahora, a los jóvenes les puedo decir hijos porque es una costumbre que el mayor le diga a los más jóvenes hijos. Pero tampoco acostumbro decirles hijos. Pero también a los hijos les digo, no quiero que me digas padre, pero quiero que te comportes como hijo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nuestros padres nos llegaron a decir a eso de nuestras vidas, verdad? Papito, 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 y te decían, no, mamita, 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 y te decían, ay hijo, lo único que te pido no es que me repitas tanto mamita, sino que te comportes como buen hijo. Eso nos decían nuestras mamás o nuestros papás. Ok, entonces, si la paternidad es la clave según Dios, tendríamos que extendernos mucho más, pero no quiero desviarme de lo que quiero hablar. Tenemos que entender entonces un poco la perspectiva del padre y de los hijos. Por eso hoy quiero hablarles de los hijos. ¿Ok? Vamos a hablar de los hijos. Primero le voy a hacer una pequeña lista de las características de un hijo y me voy a centrar a hablar de el propósito de ser hijos. Entonces, primero, hablemos de las características. Le voy a dar algunas. Y le voy a dar la cita, no las vamos a leer porque aquí no me voy a detener. Número 1, los hijos se parecen a sus padres. Por mucho que no quieran, se van a parecer. Se parecen a sus padres. Primera de Corintios 11:1. Son características. Número 2, los hijos, según Hebreos 12:5, aceptan la disciplina. Disciplina. Disciplina no es igual a regaño o a castigo. Disciplina es igual a el conjunto de acciones que se practican o establecen para desarrollar algo o para alcanzar un fin. Eso implica la disciplina. Entonces, nosotros tendríamos que empezar a ver si la idea de Dios es la paternidad, entonces tengo que aprender a funcionar como hijo para que después aprenda a funcionar como padre. Entonces, como hijo, ¿verdad? Tiene que ver, la primera consideración, se parece al padre, tiene que ver con que tienes el sello de la paternidad. No se avergüenza del padre, sino que se parece al padre. No quiere ser diferente al padre, sino que quiere ser como su padre. ¿Me explico? Eso es algo que pasa cuando los hijos se parecen. La segunda, acepta la disciplina. Si nosotros vamos a desarrollar el propósito de Dios en la paternidad, tenemos que ver si nos conducimos como hijos. Es decir, aceptamos la disciplina. Ya dije lo que es disciplina. Diferentes acciones que se establecen como norma para hacer o alcanzar algo, ¿verdad? Disciplina. Hay muchos creyentes que no tienen disciplina. ¿Cómo se lo demuestro? No tienen una iglesia fija, no están debajo de una autoridad, hacen lo que quieren, hacen como quieren, no están disciplinados. Yo les digo a veces, son como los niños que se han denominado de la calle. Adquieren sus propios hábitos, quieren vivir como quieren, los quieres meter en orden, no pueden, están unos días y se vuelven a ir a la calle, ¿verdad? El cristiano no debe de ser así, debe de ser alguien estable en una congregación, porque esa congregación es parte del cuerpo de Cristo y esto tiene que ver con disciplina, ¿verdad? La disciplina es muy importante. Otra característica, Lucas 15:24, los hijos manifiestan la vida de su padre, ¿verdad? Muestran la vida, no solamente en el aspecto biológico, sino que la vida tiene que ver con rasgos que hay en la persona, con herencias, o no, ¿cómo se llama esto? Con cultura, ¿verdad? Con todos aquellos aspectos que heredan de sus padres, las formas, la manera, la forma de pensar, las ideologías, eso tiene que ver con la vida. Y los hijos manifiestan la vida de sus padres, según Lucas 15:24. También los hijos
¿verdad? Según Proverbios 2, versículos 1 al 5, Proverbios 2, 1 al 5, los hijos, ¿verdad?, tienen temor de Dios. Los hijos. ¿Cómo desarrollar el propósito y la voluntad de Dios si no desarrollamos el temor, es decir, el respeto hacia Dios? Y una de las cosas que los padres hacen con los hijos es enseñarles respeto. Respeto a la gente, respeto a la vida, respeto a los valores, respeto a Dios, desde luego. Así que entonces los hijos tienen temor de Dios. Y dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y el temor a Dios en qué consiste? Dice también la Biblia, en apartarse de lo malo. Apartarse de lo malo. Usted y yo tenemos que recordar lo que el Señor dijo en Génesis. Dijo, es que la inclinación del corazón del hombre es de continuo, ¿qué? El mal. Y entonces Dios le habla a Noé, le dice, voy a raer de sobre la tierra a esta generación, porque su inclinación desde el principio, ¿verdad?, es continuamente el mal. Y piense, así es el ser humano. Así somos. Si desarrollamos paternidad y nos comportamos como hijos, cuidaremos mejor lo que Dios nos ha dado, porque hay temor, es decir, nos apartamos de el mal. Piense cómo el hombre se inclina al mal. Por ejemplo, piensa, ¿cuánta Valentina le pones a tus palomitas? Y sabes que te hace daño, pero le sigues poniendo, y mucha. Y la gente dice, esta panza aguanta. La Biblia dice que no es lo que entra al hombre, sino lo que sale, lo que contamina. Y le ponen más hasta que empiezan a tener gastritis. Y luego cuando tienen gastritis pasan a los llamados de sanidad para que Dios los sane, para seguir comiendo Valentina. De continuo el mal. ¿Me explico? O sea, el hombre, si no se regenera, ese es el hombre sin Dios. Pero en Dios viene Pablo y dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y entonces vistámonos del nuevo, que tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Con temor de Dios. Hay cristianos, queridos hermanos, y hay personas que no ubican el temor de Dios, y entonces hacen lo que quieren, lo hacen como quieren, porque no hay temor de Dios. ¿Por qué causa no hay temor de Dios? Porque no han aprendido a ser hijos, ¿verdad? Cuando tú tienes un padre y tu padre te alza la voz cuando eres pequeño, te cuadras, ¿no? Los que hemos tenido más de un hijo, yo me acuerdo que cuando tenía que corregir a Andrea, yo la llamaba y Abdiel se ponía las manos acá, se me quedaba viendo. Él pensaba, yo creo, pues a todos nos va a tocar, ¿no? Y se paraba así contra la pared y se me quedaba viendo. Pensaba que yo les tenía que dar a los dos, que era el que hace la mano hacia el atrás, o no sé. Porque cuando ven a la actitud del padre, entonces se genera una sensación de temor que ubica a los hijos a decir, voy a tener cuidado. Es decir, la relación del padre como hijo te ayuda a ubicar con lo que debes de tener respeto y cuidado. Además, otra característica de los hijos es, según Proverbios 23, 26, que su corazón está en Dios. Su corazón está consciente, entregado a Dios. Dame, hijo mío, dame, hijo mío. No dice dame, persona mía, y tú dame. No, dame, hijo mío, tu corazón. ¿A quién Dios le pide que le rinda su corazón? Bueno, aquí estaba hablando Salomón, pero ¿a quién Dios, a través de esta figura en Salomón, le dice dame tu corazón? A los hijos. Piense esto. ¿No es fácil que el hijo confíe en el padre? Claro. Usted puede ver pasar a alguien y decirle, ¿me presta 50 pesos? Ahorita se los traigo. ¿Usted se los presta? No. Bueno, se lo presta ya usted, ¿no? Porque nadie contestó, pero yo no se los presto. Pero tu hijo tiene confianza en ti y tú tienes confianza en el hijo. Es decir, la relación de padres e hijos es de confianza. Entonces Dios, figurado o tipificado en Salomón, nos enseña que a los hijos les puede pedir su corazón, porque el hijo confía en su padre. Sabe que el padre no le va a hacer una jugarreta,
sabe que el padre no le va a hacer una mala broma, no le va a hacer pasar una pena, sino que el padre va a cuidar de él. ¿Me explico? O sea, imagínense a Isaac. De repente habla ahí con alguno de los criados que tenía Abraham y le dice: oiga, no he visto a Eliezer, ¿dónde andará? Y por ahí le llega un cuate: ¿qué crees? Me enteré que te fue a conseguir novia. Yo me imagino, no lo narra la Biblia, pero si Isaac conocía a su padre, entonces creo que Isaac dijo: uy, qué padre, qué suave, va a escogerme novia, no me va a traer cualquier muchacha, porque confío en mi padre. No me va a traer a alguien que no, mi padre conoce mis necesidades, mi padre conoce mis gustos. ¿Me explico? Entonces Isaac no tenía una idea equivocada. ¿Por qué a veces el cristiano no confía en Dios? Porque no desarrolla su relación como hijo. Y entonces el padre le pide algo y le dice: perdona, y el hijo dice: Señor, pero es que me van a agarrar de barco. No confía en su Dios. O le dice el padre: da esto porque yo te he bendecido. Señor, es que si doy se me acaba. No confía en que Dios le va a dar más. ¿Por qué? Porque no hay una relación de ¿qué? De hijo. Y entonces los hijos tienen su corazón en su padre, confían en su padre. ¿Te acuerdas cuando ponías a tus hijos en la orilla de la alberca y les abrías los brazos? ¿Qué hacían los pequeñitos? Te aventaban. ¿Te acuerdas cuando te distrajiste y se te aventó y tú no habías abierto los brazos todavía? ¿Por qué lo hacían los niños? Porque te veían y ellos tenían esta idea ligada: mi padre está ahí, yo me aviento, él me saca. ¿No es cierto? A mí me pasaba luego se me aventaban los dos, André y Abdiel, y agarraba uno y el otro lo tenía que sacar de abajo de la alberca para que saliera. Pero él se aventaba y lo sacabas y te decían: otra. Pero ¿qué pasa cuando crecemos y perdemos esa identidad con Dios? A Dios no le decimos otra. Le decimos: ya, Señor, con esta ya aprendí. En lugar de decirle: otra, Señor, porque confío en que tú estarás conmigo, confío en que tú me vas a sostener. Bueno, entonces los hijos tienen rasgos. Les acabo de dar algunos, pero quiero entonces ahora mirar el propósito. Esa es la parte, el propósito de ser hijos en esta idea de establecer el reino de Dios a través de la paternidad, ¿verdad? De acuerdo a lo que hablamos al principio, que hablamos hace 15 días. Ahora entonces, veamos algunos ejemplos. Génesis 4:25, tampoco lo busque, anótelo los que están tomando notas. Génesis 4:25 narra el momento en que el Señor le concede a Eva a otro hijo en lugar de Abel. ¿Cómo se llamó? Set. Y entonces dice ahí que ella le pone Set y dice: porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Es decir, que Set significa sustituto o en lugar de, sustitución. Cuando esto nosotros lo vemos, nos damos cuenta de cuál era el propósito de Set. El propósito de Set como hijo, según la idea que hay ahí en el corazón de Eva, era sustituir o tomar el lugar de alguien que no estaba. Vea la idea, por favor. Por lo tanto, entendemos que la paternidad vista o planteada desde el lugar de los hijos tiene que ver con que nosotros, número uno, tomemos nuestro lugar. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. La Biblia dice que somos linaje real, sacerdocio. Y dice: ¿para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. También dice la Escritura que somos sal de la tierra, que somos luz en el mundo, ¿verdad? También dice la Escritura que somos coherederos de la gracia. En fin, la Escritura nos enseña que somos en Dios lo que Él dice que somos. Pero ¿cómo es que funciona esto? No funciona hasta que tomas tu lugar.
El otro día leí una frase que me hizo pensar y decía: el éxito no consiste en desear algo, el éxito consiste en hacer algo. Hay mucha gente, y lo dice Proverbios, que dice: el perezoso mucho desea, pero nada alcanza. Entonces la gente puede desear cosas, pero no tendrá éxito por desearlas. Tendrá éxito por lo que haga. ¿Cómo es la función del hijo? No va a desarrollar el propósito de Dios, es decir, tomar el lugar que ha sido asignado, si no hace lo que debe de hacer al respecto. Piense esto: Caín mata a Abel, Abel ya no está. Entonces, cuando viene Set, nos enseña que ser hijo es estar donde uno debe de estar. Estar ante el llamado que Dios tiene para ti, estar ante la indicación que Dios tiene para ti. Piensa en esto: es como cuando la mamá dice: ¿quién va por las tortillas? Hermana, ¿quién contesta? Todos se hicieron sordos ese día. Tuvieron un lapsus, ¿verdad? De sordera, y nadie oye. Y tú vuelves a levantar la voz: hijos, ya está la comida, ¿quién va por las tortillas? Nadie. Es decir, a la hora de comer, todos toman su lugar. A la hora de las tortillas, nadie toma el lugar. Bueno, eso no pasaba en su casa, pero en la mía sí, éramos 8 hermanos, así que imagínense. ¿Quién va por las tortillas? Safo, 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 Safo. Y así hay muchos cristianos. No toman su lugar. No toman su lugar para evangelizar. No toman su lugar para orar. No toman su lugar para interceder. No toman su lugar para comprometerse. No toman su lugar para sobrellevar la carga los unos de los otros. No toman su lugar para mostrar a la sociedad la vida de un creyente. No toman su lugar para superarse en la escuela y mostrar que los cristianos no son personas que se encierran en templos, sino son personas que han nacido de nuevo, que muestran en el mundo las riquezas de su Padre Celestial. ¿Todo por qué? Por no tomar el lugar. Pero ¿qué pasa cuando tomamos el lugar? Entonces sustituimos. La palabra sustituto no es mala, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que ser sustituto es malo, pero no. Ser sustituto es ocupar el mismo lugar que otro tenía. Eso fue lo que pasó con Jacob. Porque a Jacob se le conoce como el usurpador, pero hay otra palabra más adecuada y menos agresiva para a Jacob, y justamente es sustituto, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a los que están en la banca? Suplente. Alguien que suple el lugar de otro. Entonces, comportarnos como hijos implica el propósito de ¿qué? Seguir el propósito de Dios. ¿Para qué el Señor quiere que seamos hijos? Para continuar con su plan, para continuar con su propósito. ¿Qué es propósito? La idea original de algo. La idea original de Dios era hacer congregaciones que se reúnan cada semana. No, esa es una dinámica. Pero la dinámica pierde esencia si la iglesia no entiende que el propósito de habernos hecho hijos es continuar con su plan. ¿Y cuál es su plan? Redimir a la humanidad. Entonces el cristiano debe de estar atento para eso, compartir para eso, ¿verdad? Predicar, regalar un folleto, orar por la gente, hacer amistad con los compañeros de trabajo, con los de la escuela, y un día dejar el mensaje del evangelio de alguna manera, con el testimonio, con el diálogo, con la invitación, ahora con la película que van a ir a ver la semana próxima de Dios no está muerto. Es decir, hay diferentes cosas, pero esto tiene que ver con continuar el propósito de Dios. Isaac, Génesis 15:4, para los que toman notas, y espero que las tomen, porque ahorita vamos al final a repetirle a alguien lo que aprendimos en esta mañana. Isaac, Génesis 15:4. ¿Cuál era el propósito de Isaac? ¿Se acuerda que lo que Abraham le dice a Dios? Le dice: ¿y quién me heredará si nada más tengo un sirviente? ¿Cuál era el propósito de Isaac? Heredar. Así que entonces
¿cuál es la razón de ser hijos? Es heredar. ¿Y qué significa heredar? ¿O qué implica heredar? Número uno, implica administrar los bienes que otro trabajó. Ponga atención en eso. Jesús vino e hizo su obra, es decir, nuestro Dios se encarnó e hizo su obra. Vino y se entregó y se dio hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice la Biblia. Y entonces Él ya hizo una obra y ahora hereda sobre la iglesia lo que Él ya compró. ¿Qué compró? Salvación. Y le dice a la iglesia: ahora ustedes administrenla, vívanla y predíquenla, para que otros, ¿verdad?, sean salvos, para que otros sean sanos, para que otros cambien su vida, para que otros sean regenerados, para que sus familias cambien bajo el gobierno mío, para que su vida cambie bajo la dirección mía, para que su vida tenga línea de alcance y propósito, porque no lo hice nacer solo para respirar, lo hice nacer para alcanzar un diseño, un propósito que yo tengo en sus vidas. Entonces, Isaac nos enseña que el propósito de Dios en ser hijos es heredar. Cada vez, hermano, que la palabra de Dios se predica, por ejemplo hoy, es una parte de la herencia. Yo me acuerdo que un día le decía a alguien, le dije: hermano, ¿te has puesto a pensar que cuando un pastor que tiene 40 años en la iglesia te predica algo, te está compartiendo algo que ha aprendido y descubierto durante 40 años? Y eso es una herencia que a ti no te costó, que tú no la viviste, que no la sufriste igual. Tú has tenido las tuyas, pero no es lo mismo. Ahora, ¿para qué? No es herencia del pastor, es herencia de Dios. Entonces, ¿para qué la pone? Para que la administres. Por eso para mí es preocupante cuando un cristiano va a la iglesia y no se acuerda ni de la predicación. Porque ¿qué está haciendo con la herencia? ¿Qué hacen los pródigos con las herencias? Las malgastan. Necesitamos nosotros no ser como el hijo pródigo en ese sentido, de mal usar o malgastar. Cuando un cristiano va a la iglesia y escucha la predicación y dice: híjole, no vino mi suegra, esto le queda bien, está malgastando la predicación. Porque la herencia no es para ver a quién le hace. Es como aquel que hereda y dice: ahora sí me las van a pagar. Antes se burlaban de mí, pero ahora sí van a ver. Es lo mismo, es como cuando tú escuchas algo y dices: ese era para mi hermano hijo, pero no vino. Es como agarrar la herencia y mal usarla. La herencia no es para hacerle daño a nadie, la herencia es para administrar lo que te han dejado. ¿Qué nos dejó el Señor? Nos ha dejado su salvación. ¿Qué hay que hacer? Administrarla. ¿Cómo la administras? Cuando te comportas como hijo. ¿Me explico? El hijo pródigo, el primer error que cometió fue pedir su herencia fuera de tiempo. Era su derecho, sí, pero ¿cuándo es cuando realmente se recibe la herencia? Cuando el padre no está. Pero era posible, ¿verdad? Según la tradición de los judíos, y también hoy se puede hacer, heredar en vida. Pero realmente, si la herencia está diseñada para cuando el padre no esté, un hijo debería de esperar a que el padre no esté y a escuchar la voluntad que él tiene. No a venir y a decirle: oye padre, ¿tienes una herencia para mí? Sí, pues ya cáite, ¿no? Con eso, ya dámela. Perdón por lo de cáite, no suena bíblico, pero se entiende muy bien. Ya dámela, ¿no? Es como decirle al padre: mira, esto que tienes que darme, yo sé que me toca cuando te mueras, pero que estés o no estés no me importa, lo que me importa es lo que me tienes que dar. Eso no está bien. El cristiano debe de saber que valorar la herencia es valorar ¿a quién? Al Padre, a Dios. Entonces, el segundo propósito mostrado en Isaac es heredar, ¿verdad? Cuidar o administrar lo que otro nos dejó. Por eso es que tú debes de ser un buen hijo para que el día de mañana seas un buen padre espiritual. Y lo que tú le heredes a los que tú engendres en Dios, aun cuando tú ya no estés, esa herencia continúe.
Y entonces el propósito de Dios a través de cada hijo se siga cumpliendo, establecer su reino en el corazón de los hombres. ¿Me estoy explicando, hermanos? Isaac, otra historia. Los descendientes de Aarón, ¿verdad? Levítico 1, versículo 5. Levítico 1:5. ¿Cuál era el propósito de los hijos de Aarón? Ser o ejercer sacerdocio. ¿El sacerdocio en qué consistía? Básicamente consistía en dos cosas: en hacer presente a Dios con los hombres y en llevar a los hombres delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el sacerdote ofrecía ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, ¿verdad? Delante de Dios, representando al pueblo. El pueblo lo traía, pero quien lo ofrecía era el sacerdote. Pero también el sacerdote tenía que instruir al pueblo en la ley de Dios, es decir, hacía presente a Dios. Esto nos enseña que el sacerdote, ¿verdad?, funcionaba como finalmente Jesús vino a hacerlo, como un puente entre Dios y los hombres, ¿verdad?, y entre los hombres y Dios. Un puente. ¿Qué hace un puente? Conecta dos partes, rompe la separación que hay entre dos partes y la une. Entonces, cuando nosotros hablamos de los hijos tipificados en el sacerdocio, entendemos otro propósito de la idea de Dios de ser hijos para que se cumpla lo que estamos hablando en esta mañana, y es administrar los asuntos sagrados o los asuntos del reino de los cielos, administrarlos. Ahí estamos hablando de orar, estamos hablando de interceder, estamos hablando de predicar, estamos hablando de discernir, estamos hablando de usar los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de ¿qué más? De profetizar, por ejemplo, estamos hablando de instruir en la palabra de Dios, acciones específicamente del sacerdocio. Porque cuando una persona es rey, puede administrar una empresa, pero no necesariamente puede administrar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios la administran los sacerdotes. ¿Me explico? ¿Por qué a veces hay cristianos que no quieren tener hijos espirituales? Pues porque no han desarrollado su sacerdocio. Y entonces les da temor y dicen: ¿y qué les voy a enseñar? ¿Las tablas o qué? Y no es la ley, las de multiplicar por lo menos. Claro, pues da temor, porque ¿qué enseño si no primero sé? Ahora, para saber, primero entonces hay que cumplir con tu labor sacerdotal. Los sacerdotes debían de conocer la ley de Dios para luego enseñarla. Entonces, ser hijo implica en la figura de los sacerdotes el propósito de Dios para administrar los asuntos sagrados, los asuntos espirituales, a eso me refiero, ¿verdad? Y por eso es tan importante. Entonces hagas estas preguntas: ¿los dones de Dios no se manifiestan porque Él no quiere, o será que no se manifiestan porque no se están administrando? Es lo más seguro. Las cosas que suceden porque la iglesia está orando, o suceden porque no oró. La Biblia enseña que hay cosas que van a pasar inevitablemente. Por ejemplo, cuando Samuel lloraba por Saúl, Dios mismo tuvo que venir con Samuel y decirle: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahora, no creo que solo estuviera llorando, ¿no?, y haciendo berrinche. Creo que estaba llorando con la idea y la esperanza de que el Señor cambiara el asunto en Saúl. Y viene el Señor y le dice: lo de Saúl ya está, así que seca tus lágrimas, llena tu cuerno con aceite y ven a ungir al que he escogido para que tome el lugar de Saúl. ¿Me explico? Entonces, la Biblia enseña que hay cosas que van a pasar inevitablemente, pero eso no quiere decir que la iglesia entonces no deba de tomar los asuntos sagrados de la oración y orar y pedir a Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando la iglesia ora? Cuando asume su sacerdocio.
Pero saben, hay muchos creyentes que solo oran, ¿verdad? No en el contexto de sacerdocio, sino en el contexto de necesitados. Oran por alguna necesidad, y esa es la primera línea de oración, y está bien, pero no es la única. Está la otra línea, que es la de intercesión, cuando ya no oras por ti, oras por los demás. ¿Me explico? Así que entonces los hijos de Aarón nos enseñan el propósito de ser hijos en la manera en la cual se va a cumplir este deseo de Dios, que las familias sean benditas en la tierra, si el creyente se comporta como hijo de Dios. Vamos a ir a ver el penúltimo punto. Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí. ¿Cuál fue entonces el propósito de Jesús? Mostrar al mundo el amor de Dios a través de la salvación. La salvación es resultado del amor de Dios. Ponga mucha atención. La salvación no es el resultado de la condición del hombre. Es decir, no es porque Dios vio. Usted debe de saber que a Dios no le mueven las situaciones, porque a Él no le afligen, las puede cambiar instantáneamente. Por eso usted ve a un pueblo de Israel puesto atrás con el ejército de los egipcios y adelante el mar. ¿Se imagina usted cómo estaba Dios? ¿Se lo imagina? ¿Se imagina usted que estaba con Gabriel y con Miguel, los dos arcángeles conocidos, y le decía: ay, Gabriel, me salió mal la jugada, hombre. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Mira nomás dónde se encerraron estos bárbaros. Ay, ¿qué hacemos? Híjole, Gabriel, ¿una idea? ¿Nos te ocurre algo? ¿Se imagina usted así a Dios? Claro que no. Porque a Dios no le aflige tu situación. Se compadece porque estuvo en carne y conoce lo que siente el cuerpo humano. Se compadece, pero no le afligen. Por eso la gente se equivoca pensando que Dios le va a responder afligiendo su carne. Hay gente que ayuna para que Dios le conteste viendo su ayuno. Ese es un error, queridos hermanos. Dios no te contesta por tus ayunos, te contesta porque Cristo vino al mundo. Por eso Él dijo claramente: lo que pidas al Padre en mi nombre, lo podrás recibir. Ahora, ¿es malo ayunar? No, claro, hay que hacerlo, y a algunos les hace falta ayunar más. Está bien ayunar, pero como hijo, Jesucristo lo que hizo es: porque de tal manera Dios amó al mundo. Así que el propósito de ser hijos es mostrar el amor de Dios de tal manera. ¿Me explico? La manera en la que Dios lo hace, en la dimensión en la que Dios lo hace. Ser hijos. Por ejemplo, tú ves a Isaac como hijo de Abraham, y ves cómo se comportaba. Dice la escritura que en cierta ocasión, no recuerdo el hombre, que le dice: vete de aquí porque tú has prosperado mucho y eres muy poderoso. ¿Y saben qué hizo Isaac? Se fue. Quiere decir que Isaac, mientras más tenía, no se ensoberbecía, sino que era pacificador, porque había amor del Padre en él. ¿Qué haces cuando tus hijos pelean? ¿Qué les dices? Dele, mijo, no se le deje. No, a tus hijos no les dices. Bueno, espero que no les digas eso. A tus hijos, porque hay papás que te voy a dar otro por tonto. Uy. Pero al hijo tú le dices: no se peleen, hijos, es tu hermano. ¿O no le dices eso? Porque como padre tú quieres paz para tus hijos. Bueno, Abraham quería paz para su hijo, pero entonces le enseñó a ser pacificador. Eso quiere decir que el amor que Abraham tenía para él es el amor que Isaac mostró a los demás. Porque dice que este hombre le dijo: tienes que irte porque tú estás siendo demasiado bendecido y eres muy poderoso, y en cualquier momento te enseñoreas de nosotros. ¿Qué hizo Isaac? Pues qué bueno que lo dices de una vez, cayendo. No, sino que le dijo: está bien. Dice que tomó sus cosas y se fue. Llegaron con él, abría un pozo, le echaron pleito, ¿y qué hacía él?
no peleaba, se iba y abría otro pozo y el pozo le daba agua. Mostraba el amor de su padre, de Abraham. ¿Cómo cumplir con el propósito de Dios si la iglesia no amara lo que Dios ama? No se puede. Si solo amamos lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Esta corriente de prosperidad en la iglesia mal entendida, porque creemos que Dios bendice. Claro que sí. Ha enfocado a la iglesia en lo que Dios le da y no en el amor de Dios para con el hombre. Si tú enfocas lo que Dios te da en el amor de Dios para con el hombre, lo que Él te da lo vas a usar para mostrar el amor a la gente. Tienes un buen sueldo, le vas a mostrar el amor a tus padres y los vas a bendecir. Tienes oportunidad, le vas a mostrar amor al necesitado y le vas a ayudar, porque hay amor de Dios. Pero si no hay amor, nos vamos a centrar en guardar y retener la bendición o el favor de Dios sobre nuestras vidas, o lo vamos a usar para enseñorearnos de otros y ser como a veces la gente es: yo grande, tú chico, yo bueno, tú malo, yo hablo, tú te callas. Y la gente se enseñorea, ¿verdad? Todos hemos vivido eso. Cuando yo era más joven y veía a alguien equivocarse, sentía que me ardía el pecho para subir y decir: así no está bien. Pero ahora que estoy más grande, más grande, dejémoslo en grande, ves que alguien tiene una necesidad y te aguantas. No vas y metes la mano, no vas y dices, porque sabes que muestras el amor teniendo respeto. Y cuando te ven y te dicen: ¿cómo le podemos hacer? Entonces les dices, porque estás mostrando amor. ¿Me explico? Hay amor. Y por último, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, nos muestra otro propósito de ser hijos. Propósito, recuerde, hemos hablado de ser hijos en la idea de la paternidad, y esto lo hemos proyectado desde el sentido del propósito, la idea de algo, el sentido de algo. Entonces terminamos viendo a Timoteo, y Timoteo nos enseña que el propósito de ser hijos, porque Pablo dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Ponga atención, porque puede haber hijos pero no se comportan como hijos, ¿verdad? Como aquel, ha visto esto en el Facebook, que dice que llegó un ancianito a un lugar donde reparan celulares. ¿Lo han leído? Y llega y le dice al Señor: Señor, me repara mi celular. Y entonces lo revisa y dice: Señor, su teléfono está bien. Y el ancianito le dice: entonces, ¿por qué no recibo llamadas de mis hijos? ¿Verdad? Es decir, si tiene hijos pero no se acuerdan de él. Hijos, acuérdense de sus padres. Cuando te compres una Tutsi, si no tienes para otra, te aguantas y se la regalas a tu papá. Acuérdate de él. O comprarte dos: una paleta payaso para tu papá y una Tutsi para ti. ¿Recibiste tu primer sueldo? Acuérdate de tus padres. Regálales algo, ayúdales con algo. ¿Me explico? ¿Ganas bien? No solamente des gasto. Dar gasto es tu deber como buen hijo, pero invítalo que se vaya de vacaciones. Pues si dicen amén las mamás, pero los hijos son los que tienen que decir amén. Miren, yo les puedo hablar, ahora no tengo ya mis dos padres, ya no los tengo, ya no están aquí pues. Y me quedé con muchas ganas de hacer cosas con ellos y no las hice. Yo les aconsejo que hagan todo lo que puedan con sus padres. Háganlo antes de que lleguen los días que, hijo, hubiera hecho esto también. Híjole, ¿por qué no hice esto? Ay. ¿Me explico? Es decir, él ya fue tu padre, ahora compórtate como hijo. Y entonces Timoteo, dice Pablo de él, no lo dijo Timoteo, mucho ojo, por favor. O sea, tú como hijo no presumas de ser hijo, por favor. Por favor, ¿no? Que no se te pegue el espíritu argentino, por favor. Sencillito y carismático. No, que no se te pegue eso.
sino que deja que el Padre hable de ti. Fue el Padre el que dijo: Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Pablo con Timoteo? Le encargó lo que él había recibido del Señor. Le encargó la revelación que había tenido, que no la recibió Timoteo, la recibió a Pablo, y Pablo se la encarga a Timoteo para que la enseñe a su vez a otros. Así que el propósito de ser hijos es tener a quien encargarle cosas. Por eso es que cuando Isaac muere, cuando Jacob muere, reúne a sus hijos, ¿verdad? Cuando José muere, reúne a sus hijos y a sus hermanos y les hace un encargo y les dice: lleven conmigo mis restos. Se lo encargó a sus hijos. Queridos hermanos, cumplir con el deseo de Dios de establecer el reino no va a suceder solo teniendo acciones súbitas o repentinas, sino teniendo acciones ligadas y constantes una detrás de otra. No debemos ser una iglesia fortuita que trabaja con un avivamiento. No, el avivamiento debe de ser un estado constante en la vida del creyente. Pero hay muchos que lamentablemente están esperando su avivamiento, en lugar de experimentar un avivamiento personal continuo con el Señor. Y entonces viven en la temporada. Si hay una temporada de avivamiento, entonces van a ir hasta arriba, pero si no, van a ir hasta abajo. Pero la paternidad no es un asunto de arriba y abajo. Todos los que somos padres sabemos eso. No eres padre solo cuando nace el hijo, eres padre toda la vida. Uno dice: ya nada más que salga de bebé, ya pañales y ya. No, ahora al kinder. Hay que llevarlo al kinder, hay que traerlo, y hay que comprarle sus cuadernitos, y hay que desmancharle la playera, hay que quitarle el chicle del cabello porque se lo pegaron en el kinder, y luego acabas el kinder y dice: bueno, ya en la primaria ya se vale por sí mismo, y ahora hay que ir que a las juntas de vocales y que no sé qué tanto, y dices: bueno, ya en la secundaria hay que cuidarlo de las malas compañías. Luego vas a la prepa y dices: uy, de las peores compañías. Espantarle los sopilotes a la muchacha y espantarle a las jóvenes malintencionadas a los hombres, ¿no? Y luego ya llegan a tiempo de casarse y dices: ay, Señor, que escojan bien. Y luego se casan y dices: Padre, que le pongan un bonito nombre al hijo, que no le vayan a poner. Y todo el tiempo estás pensando en tus hijos. Nunca dejarás de pensar en tus hijos. Yo puedo ver a mis hijos, no sé cómo les pase a ustedes, padres, pero yo a veces les hablo a mis hijos yo les hablo a mis hijos con la misma ternura de cuando eran niños, pero tengo que darme cuenta que ya no son unos niños, ¿no? Y eso te lleva a ti a darte cuenta que la paternidad no es un asunto de momentos, es de toda la vida. Bueno, pues ser hijos es igual, toda la vida. No seamos como los adolescentes, que cuando son niños hacia adolescencia ya no quieren estar en las clases de niños, pero cuando viene el Día de Reyes quieren ser niños. Ya ves, así es el cristiano. Cuando se trata de recibir, soy hijo. Cuando se trata de dar, ¿verdad? Ya no lo soy. Quiero invitarles a que